Schwartz, estoy con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, Eduardo, bueno, la llegada, hace minutos nada más llegaba Javier Milei ya al hotel, están manteniendo la última reunión, vos lo mostrabas ahí en exclusiva y en forma de primicia lo que fue el encuentro justamente con el premier, el primer ministro israelí Netanyahu. Esto lo hicieron en el hotel de justamente que había estado el año pasado también el primer ministro. Una seguridad increíble, obviamente, Edu, como corresponde, porque está, bueno, no solo sitiada la ciudad de New York, sino que en este caso, al tratarse del primer ministro Netanyahu, por supuesto que había mucha más seguridad que por ahí lo que hay en otros hoteles o con respecto a otros mandatarios, donde por ahí incluso tenemos acceso, podemos tomar imágenes, como pasa con el caso de Javier Milei, en el caso del primer ministro de Israel, por supuesto que eso no hay posibilidad. Pero más allá de eso, fue una muy buena reunión, según incluso lo que recién podíamos hablar con Manuel Adorni, que le contaba a algunos colegas también acá, y justamente eso, fue una muy buena reunión en sintonía con lo que viene transmitiendo tanto el presidente Javier Milei como obviamente la política internacional con respecto a las decisiones que tiene tanto Estados Unidos como Israel, y en ese mismo sentido lo que sucede con Argentina. 9 de la noche, Edu, sale entonces Javier Milei ya de regreso a nuestro país. Gracias, querido mío. Brenda, ¿tenés algunos datos más? Sí, va a llegar mañana a la mañana el presidente, 8 de la mañana está previsto. Antes se iba a reunir con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder. Okay. Así que bueno, esa sería su última actividad antes de retomar el regreso. Muy bien. ¿Y ese, querido? Sí, señor. Vamos a actualizar y a recordar algunas de las últimas informaciones que tienen que ver con el triple crimen de Florencio Varela. Primero, usted leyó el comunicado, leyó la calificación provisoria que da el fiscal Gastón Duplá, el fiscal de la Ferrer, de la UFI descentralizada, la Fiscalía descentralizada. Este es el comunicado que emite la Secretaría de Prensa de la Fiscalía de Cámara cuya titular es la doctora Patricia Ochoa. Entiende que es homicidio premeditado, 2 o más personas, ensañamiento, alevosía, y en una mirada judicial, por supuesto discutible, como es todo en derecho, entiende que hay un contexto de violencia de género. Punto 1. Punto 2. A partir de esta tarde de mañana, la investigación va a estar en cabeza, se suma a la investigación, Gastón Duplá es el fiscal original, que es el fiscal jurisdiccional, va a pasar a la Fiscalía Temática de Homicidios. El Departamento Judicial de La Matanza tiene una Fiscalía Temática de Homicidios, Adriana Rivas es uno de los muy buenos fiscales que hay, se suma a este crimen, a esta emboscada preparada para el crimen narco. Hoy se negaron a declarar los 4 detenidos, 2 hombres y 2 mujeres, van a permanecer detenidos. La investigación en la policía en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tiene 15 días más 15 durante un mes para poder producir pruebas, llevar a cabo diligencias y recién en ese momento dictar eventualmente una prisión preventiva. Y después vamos a ampliar un pedido de captura que hay sobre Julito, 23 años, el pequeño J. ¿Quién es? ¿Quién es este ciudadano peruano? Este ciudadano peruano que sería el líder narco que estaría trabajando entre la Villa 1114 y la 2124. En un rato, por supuesto, lo ampliamos. Fargosi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. ¿Con mucha ansiedad por ser diputado? ¿Por las elecciones? Mucho entusiasmo, en realidad. Hay tanto que arreglar todavía, pese a la inmensidad de cosas que se han hecho desde la asunción del presidente Milei. Quedan tantas cosas, por ejemplo, incluso vinculadas con este drama del crimen, tratar un código penal, hay mucho para hablar. Con respecto a este caso, ¿cómo lo ve? Desgraciadamente, acá el sector político, lo que podríamos llamar el partido del Estado, nos adeuda un nuevo código penal. Patricia Bullrich lo está pidiendo hace tiempo, está presentado y no se avanza, y hay toda una tendencia que la hemos sufrido, los dos somos abogados, la hemos sufrido desde un punto de vista El código profesional. Boriski anda dando vuelta por ahí, pero nunca, ¿no? Claro, y además esa tendencia a proteger a los delincuentes, que es una cosa incomprensible. Sí, claro. Y esa mentira de que las penas altas no disuadan al delincuente, que por supuesto sí lo disuaden. Y por supuesto también dictar normas sobre narcotráfico. Hay mucho para hacer, pero desgraciadamente en el Congreso vemos que algunos grupos, el bendito Partido del Estado, se dedica a chicanear al presidente Milei con sus decisiones de vetos y demás, y no a legislar. En este caso concreto, hablan de triple femicidio, esto es por culpa del patriarcado, el machista que es Milei, y todo eso provocó... Una locura. Cuando en realidad hasta los números demuestran lo contrario, porque no solamente bajó el índice de homicidios a nivel nacional, sino que también bajó el índice de lo que podríamos llamar femicidios, pese a haberse suprimido ese disparate de
de tirar nuestro dinero, que son los impuestos, en el Ministerio de la Mujer. Todo eso es mentira, pero suena. ¿Ven este caso femicidio? Yo no hago penal, lo sabemos, pero coincido con lo que decían el colega Yesi, usted antes y el perito, y es que pareciera que el motivante de este horror, de este espanto, no fue la condición de mujer de las víctimas. Claro, no es una venganza por ser mujer, sino por Sí, lo que hizo esa mujer. Son esos ¿no? típicos actos de enseñanza mafiosa, de narco, de que si me robaste torturo y después te mato. Sí. Cuénteme de la campaña. ¿Cómo está? La campaña tenemos mucho entusiasmo. ¿Y por qué? Porque estamos cada día más convencidos, cuando uno ve la realidad, de que todos esos cambios enormes que se han logrado hacer desde que se pasó el espanto de la hiper que se pudo evitar, porque la hiper de diciembre del 23 se pudo evitar sin que hubiese demasiadas consecuencias para la economía negativas, pero queda mucho por hacer y por eso estamos convencidos de que coincide el hecho de que la Libertad Avanza pueda avanzar en su representación en el Congreso con que la Argentina también avance. Por eso decimos, si Libertad Avanza no avanza en el Congreso, la Argentina va a retroceder. ¿Por qué? Lo estamos viendo en estos días. ¿Qué vemos en estos días? Que tanto el kirchnerismo como los que parecían un poco más razonables se juntan para, por ejemplo, hacer algo que nunca había pasado en la Argentina, vetar vetos. Los vetos no se habían vetado nunca en la Argentina. O se juntan para impedirle al gobierno, que tiene que tomar medidas, las leyes que pide. No nos olvidemos que... Lo que dice la oposición es el presidente veta porque es un dictador. Bueno, se cree emperador. Entonces la Constitución está mal escrita, porque la Constitución permite perfectamente los vetos. Es un mecanismo, claro. Y además, en términos de ser un dictador... Pero también permite que la oposición mantenga la ley. Sí, claro. Eso es... Por supuesto, con lo cual dictadura no hay ninguna. Ok. Pero... O sea, las instituciones están en pleno funcionamiento. En plenísimo funcionamiento. Desgraciadamente, la oposición en el Congreso no entiende que hay que tomar medidas trascendentales, que son las que votó la gente en el 2023. Porque la gente no votó seguir como veníamos. La gente votó un cambio absoluto, una dirección totalmente opuesta a la que veníamos gastando la plata de los ciudadanos, porque es eso, es gastar la plata de los ciudadanos. A mí me gusta mucho remarcar que cuando se dice que Milei no quiso pagar esto, no quiso pagar aquello, lo que está cuidando Milei es a cada uno de nosotros, a los que nos sacan la plata por impuestos o por inflación, que es un impuesto, lo sabemos, o por deuda a nuestros nietos. Su hija va a estar pagando la deuda que estos señores quieren a veces concretar. Está cuidando eso y está tomando medidas trascendentales que incluso ya se notan hoy. O sea, cuando se incrementan las exportaciones, se está comiendo más proteína en la Argentina. Se está incrementando la producción energética, estamos exportando energía, cosa que hasta hace poco veíamos que se cortaban las fuentes energéticas cotidianamente. Esto de que Estados Unidos nos llame aliados. Estados Unidos no le llama aliado a cualquiera. Y Estados Unidos no es que sea un país, los países no actúan por amistad que pueda haber entre Trump y Milei. Los países actúan por interés. Si ellos han analizado el fenómeno económico del gobierno de Milei y deciden que somos aliados es porque esto va bien, no porque les gusta más la Argentina. Yo que la oposición, el kirchnerismo, básicamente lo que dice es que, bueno, Milei le acaba de entregar a Trump el país, la soberanía, las tierras raras, el petróleo, el gas, el litio, el uranio. La cara de piedra que tiene el kirchnerismo es una cosa que a mí me asombra, y eso que lo estoy viendo desde hace 20 años, como 25 años. Gente que le entregó un pedazo de país a China con cláusulas secretas y sin pasar por el Congreso como debía, le imputa a Milei algo que además es mentira, porque no aparece en ningún lado. Esa supuesta... Ahora, con el asunto de Ucrania, aparecieron esto de las tierras raras, que ninguno de nosotros sabía lo que eran las tierras raras. Entonces están diciendo lo de las tierras raras. ¿Sabe lo que me hace acordar, Eduardo? ¿Se acuerda cuando decían vienen por el agua? Sí, claro. Y yo me imaginaba esa pavada Lilita Carrió a principios del 2000. Y ahora también lo están diciendo. Pero yo me imaginaba, o me imagino, un barco lleno de agua. ¿Qué le pasa? Se hunde. O sea, sí, el agua toda se tira al mar. Pero esto es una ley física, no es un invento de ningún gobierno. Pero claro, inventan absolutamente cualquier cosa para impedir los cambios que son cuáles. Achicar esa masa de fulanos que vive del Estado y que contrata y que roba y que mete a los parientes y va desde la cantidad de asesores hasta
los fondos fiduciarios, esos que la mayoría ignorábamos hasta qué punto se robaba con ellos. Bueno, todo eso lo queremos cambiar, ¿cómo? A través de las medidas rotundas, corajudas, profundas, que quiere introducir Por la eso libertad de necesitan avanzar. más diputados y más senadores. Hoy en día estamos con el 15% de diputados y con el 10% de senadores, y lo que necesitamos es tener más, y sobre todo que sean nuestros. Porque acá esto de medias tintas, de estoy con vos un poquito, Bueno, pero igualmente después... los nuestros a veces no son tan nuestros y terminan siendo peores que los K, ¿no? No sé, Porque no se sé si- fueron varios, ¿no? Pero si uno tiene problemas con los propios, cosa que pasa en una familia, en una sociedad, en un programa de televisión, en lo que fuere, imaginemos si encima no son propios en serio. Tienen que ser propios, esto es muy importante. Muéstrame la boleta. Es Ah, muy esto, simple muchas votar, gracias por esa No, por oportunidad. favor. Es que es la primera vez que la voy a tener en la mano, así Esta que boleta es muy importante. la vi por fotos. Es muy importante. Así, esta tal cual va a Eso ser es la lo que boleta. uno va a ver cuando vaya a votar. Y hay que poner, llamémosle las 2X. En la ciudad de Buenos Aires sí. Exactamente, en otros países, una. en otros lugares no. Pero una X para senadores y una X para diputados. Esto es muy importante porque si no queda en blanco y es un voto en blanco. Sí, claro. Están los cuadraditos arriba de Es las muy cabezas. fácil votar. Es muy fácil. Y además, Esto no lo puedo llevar yo en el bolsillo y después lo lleno. Me lo van a dar en la mesa. se van a dar en la mesa. Pero Ok. tengo que, es Esto obligatorio. evita la trampa y... Y a eso quiero ir. Esto se logró con Milei. Estuvimos décadas Sí, viendo claro. dos robos con esto. El robo de la impresión de las boletas, que se le daba plata a los partidos políticos para que imprimiesen millones de boletas que al final se tiraban y se quedaban con una parte de la plata. Y el robo de los votos, Claro. cuando, para variar, los cucas, y, o sea, el kirchnerismo, se robaban las boletas y no había en el cuarto oscuro. Sí. Bueno, todo eso se terminó con Milei. Le agradezco mucho.